between us. Back to your heart, to the start of it all, where we found you out of the ashes into the fire. You are refining our hearts in the flame of your presence. Set apart for a God of love, set apart for the one
everything for you alone, everything to make you known, set apart for your glory. We are yours, yours. Yes, we are yours. And how great you are. How great you are. How great you are. How great you are.
esta mañana. Enséñanos cómo ser más como tú. Que tu palabra dice que seamos más como Cristo. Déjanos entender y que tenemos que quitarnos del camino y rendirnos todos a ti. Que la humildad pueda controlar nuestro corazón. Enséñanos a hacer eso, Jesús. Trabaja en nuestro corazón esta mañana para ser más como tú. Enséñanos para ver lo que ves y escuchar lo que tú escuchas. Que podamos traer gloria a tu nombre. Gracias esta mañana porque el internet está funcionando bien. Y Señor, porque podemos escucharte y podemos orar por visiones y sueños donde tú guías a la iglesia. Y por la obra que estás haciendo en cada persona esta mañana, por todos los que están aquí o los que están allá afuera, que puedan acercarse a ti y que puedan abrir sus mentes esta mañana para oír y entender, para ser más como tú. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y que podamos, Señor, traer gloria a tu nombre. Para edificar tu iglesia y ser discípulos de naciones. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Y sabes que se pone muy caliente cuando empezamos a adorar al Señor acá. Pero eso es bueno. Vamos a dejar que el equipo de alabanza se mueva. Salgan de acá. Y vamos a ver lo que el Señor quiere hacer esta mañana. Así que asegúrense de tener su comunión lista. Y tenemos un Dios increíble. Un Dios que ama la ciudad. Y vamos a seguir reuniéndonos. Y oro mucho para donde Dios nos está dando la visión. Y por algunos de ustedes que están escuchando. Y vamos a estar orando por la visión que Dios tiene para la iglesia en medio de esta pandemia. Tenemos que reaccionar y tenemos que expandirnos. Y tenemos que orar hacia dónde vamos. ¿Cómo se ve cuando Dios te da una visión? Porque la cosecha es mucha y va a ser más grande. Y no hay tiempo para sentarnos en esa fe estándar donde decimos, algún día Dios va a transformar este mundo. El día ya llegó. El día llegó. El problema es que no queremos vivir en esa falsa realidad, donde decimos, oh, Jesús me ama, yo lo sé, y todo lo que tengo que hacer es amar. Y es cierto, pero no puedes amar a la gente y llevarla al infierno. Sino tenemos que poner todo en contexto y hacer lo que los discípulos de Jesús fueron encomendados a hacer. Y Shana y yo estábamos hablando acerca de esto, de que el Espíritu Santo conecta los puntos y solo porque el internet se pone mal, no te preocupes. Tienes que ir a verlo otra vez porque tienes que estudiar la palabra de Dios para ver lo que realmente un verdadero discípulo es y cómo suena, cómo se ve, cómo actúa, cómo vive, todas estas cosas. Tenemos que amar, sonar, actuar, y los discípulos activos van a actuar y van a guiar, y nos va a guiar el Espíritu Santo para que nosotros, los discípulos verdaderos, podamos guiar a la gente, guiarlos al Salvador y considerar estos pensamientos. Y esto comenzó hace muchos años, de que esto ha estado pasando en este valle, pero Dios quiere traer vida a esos huesos secos y a esa gente que está alrededor tuyo, porque hay un despertar que está pasando en este mundo. Y yo soy una persona que soy fanático de la alabanza y adoración, pero no hay algo en mi teléfono que no sea alabanza y adoración.
Y hay bandas allá afuera muy buenas, pero a mí me gusta mucho alabar y adorar. Y tal vez es diferente a lo que ustedes son, pero hay un despertar en el cual, y hay un hombre muy ungido, Jeremy Riddle, que dice esto. Y si tú tienes YouTube, vas a ver que esa versión de Hacedor de Milagros, aquí estás, en Brasil, está cambiando mucha gente. Y tal vez tú puedes deberías empezar a ver más videos de alabanza y oración en lugar de ver otro tipo de música. Y si la batalla se incrementa, por cierto, Dios lo va a hacer, porque Dios nos va a enseñar a que podamos perseverar en este tiempo difícil del COVID, donde la economía está terminada, pero tenemos que presionar porque la batalla va a venir. Y las voces que están mintiendo te están diciendo cosas que no son verdaderas, que no lo vas a lograr, que no vas a pasar esto, que tu vida no tiene sentido. Y esas son mentiras del enemigo. Y las otras mentiras están atacando al liderazgo. Y donde la gente dice, pues no ves mi don, mi talento, pero tal vez no podemos ver tu unción. Y eso es un ataque que muchas veces necesitamos detener y decir, soy un discípulo, o eres tú, o has sido discipulado. Porque cuando eres salvo, las cosas cambian, pero te convertiste en un discípulo y ahora mírate a ti mismo y sé justo contigo mismo, que hay gente que está siendo salva a causa de tu testimonio, porque el Espíritu está trabajando en ti. Está siendo la gente cambiada por tu guía. Y más adelante voy a leer un poquito acerca de esto, de testimonio, porque todo esto habla acerca de lo que quiero explicarte. Y no importa, cuando hablemos de los discípulos, tenemos que trabajar todos juntos, porque eso consiste en ser el cuerpo y poder dar ánimos unos a los otros y hablar vida los unos a los otros al mundo. En lugar de condenar al mundo, ¿por qué no hablamos vida al mundo? Y si tú ves esta vida y no decir, no puedo hacer esto, no es un tiempo para encogerte, sino es un tiempo para levantarte como un discípulo. Y cuando escoges al Señor, escoge al Señor como tu Señor y Salvador. Y dices, ¿sabes qué? Tú eres mi Señor, mi Salvador, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Te voy a amar, te voy a obedecer. Y eso es lo que dice la Escritura. Y la Escritura empieza a salir de ti. Y Dios te va a mandar al mundo. Porque vas a ir como ovejas en medio de lobos. Pero no se preocupe, porque voy a enviar un consolador que les va a guiar, que les va a dar el poder. Y Él los va a pasar por ese tiempo de turbulencia. Y Jesús está diciendo, yo habito en ustedes, así que búsquenme y miren a mí. Y yo espero que esta mañana todos entendemos la ventaja y la riqueza de ser un discípulo de Jesús. Y que Jesús tuvo una iglesia, Jesús quiso una iglesia que fuera conducida por discípulos. Y por eso el tema de esta mañana, la iglesia conducida por discípulos, guiadas por el Espíritu Santo. Y tienes que darle el poder. Y no solamente que digas, oh, ya soy salvo, y el gozo y la esperanza, sino que ese río de agua viva salga de ti como discípulos. Y entonces empezamos a ver la iglesia en fuego. Y hablamos mucho de esto, por ejemplo, el viernes, que traemos fuego y gloria al Señor y necesitamos continuar. Por eso es que oramos para que el viernes oramos para que empezáramos a ver el fuego. Y algunos pueden decir, oh, estaba en esta reunión de oración y la gente recibió el fuego. No, pero está siendo tú tocado el fuego y necesitamos rendirnos para que el Señor pueda salir más de nosotros. Y por eso Pablo nos enseña que no actuemos falsamente, sino que entendamos lo que el Señor Jesús hace. Y tenemos que poner la Escritura en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que hizo? Efesios 5 del 1 al 2 dice, Efesios 5 del 1 al 2, lo voy a leer de diferentes versiones, pero si tengo tiempo lo voy a leer de otra versión, pero dice, y las mujeres deberían saber esto porque Shona les está enseñando esto el lunes, eso no debería ser nuevo para ustedes, así que imiten al Señor. Ahí debería despertarte. Imiten al Señor en todo lo que hacen, porque son sus hijos amados. La vida está llena de amor
siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros como un olor fragante a Dios. Y eso debería tener eco. Imitar al Señor, ser como Jesús, ser lleno con amor, ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio a Dios. ¿Ofrecemos nuestra vida al Señor como sacrificios? Y tienen que escucharme en esto. Él no solamente le dijo, ámense a sí mismos, sino dijo, vean lo que yo hago, vean lo que el Señor está haciendo en mí. Y tenemos que estar viendo, tenemos que ser, y acabo de decirlo, es cómo nos vemos, cómo actuamos, qué es lo que está haciendo. Juan 5, del 19 al 20 dice, Jesús le respondió, de cierto los digo, el Hijo no puede hacer nada en su propia voluntad, sino Él hace lo que el Padre hace. Porque el Padre hace solo lo que el Padre hace, porque el Padre está viendo, el Hijo está viendo lo que el Padre hace. Lo que el Padre hace, el Hijo hace, las mismas cosas, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que está haciendo y le mostrará muchas cosas más grandes que estas que ustedes estarán admirados. Y si nosotros vemos a Jesús y hacemos lo que Jesús hace, vamos a ir y hacer con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús está diciendo acá, de que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder entender cómo vivir como Jesús. En otras palabras, la forma en la que hemos enseñado es la que tenemos que hacerlo. Si tenemos el Espíritu Santo, hemos sido iluminados como hijos de Dios. Y cuando tenemos la palabra del Espíritu Santo, Efesios 5, 14 al 17. Así que no serán más inmaduros como niños y no van a ser llevados de viento en viento, sino serán influenciados cuando la gente trate de engañarlos con mentiras muy directas que van a sonar como verdad. En su lugar van a hablar la verdad creciendo en todo, más como Cristo, que es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y Él hace todo el cuerpo entrar en unidad perfecta, como cada parte tiene su actividad particular y ayuda a otras partes a crecer, para que todo el cuerpo sea saludable y crezca en la plenitud del amor. Y dice nuevamente, para que todo el cuerpo crezca saludable en toda la plenitud del amor. No solamente en amor, sino en amor saludable y creciendo. En esta que tiene que ver con el discipulado, de ser discípulos. Y si estamos conectando las escrituras, Pablo nos está dando una palabra diferente para ver este mensaje. Vean y hagan. ¿Y qué significa? Vean también y adviertan, porque estamos siendo advertidos de que somos como ovejas en medio de los lobos y que van a traer nuevas enseñanzas y van a influenciar a la iglesia de algo que no es de Él. Y si ellos pueden, y si estos falsos profetas puedan influenciar a aquellos que han sido discipular, entonces no se van a poder cumplir sus propósitos a causa de las mentiras del enemigo. Y entonces muchas veces escuchamos voces que nos dicen quiénes no somos en lugar de escuchar lo que el Señor dice que somos. Y estos falsos profetas te pueden influenciar y llevar tu herencia espiritual porque no hemos seguido lo que el Espíritu Santo, no hemos dejado que el Espíritu Santo revele su palabra y que se pueda volver sabiduría, no solamente conocimiento. Y que podamos no ser influenciados a una nueva enseñanza, porque puede destruir una ciudad, o incluso una nación y una familia. Y por eso es que Isaías, Jeremías hablan acerca de los atalayas que están viendo. Y el Salmo 135 al 7 dice, espero en el Señor y pongo mi esperanza en su palabra. Y espero en el Señor más que el atalaya en la mañana, más que el atalaya en la mañana. Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque hay amor fiel en el Señor y con Él la redención es abundante. Los discípulos necesitamos crecer en nuestros corazones y esperar en el Señor. Somos los atalayas que estaban emocionados cuando el sol salía, porque la luz estaba por venir, porque la luz venía y la oscuridad es movida. Y
que las amenazas de la noche se han ido, porque ahora podemos ver que los discípulos oran y también están viendo. Y Jesús les dice, los voy a mandar como ovejas en medio de los lobos. Les está advirtiendo a los discípulos. Y eso tiene que ver con el mundo y con la iglesia también. Y algunos de nosotros tendemos a ser distraídos porque no hemos crecido en escuchar, sino que lo que escuchamos son celos, emociones, ira, ofensa. Pero ¿dónde está el discernimiento para saber? Y que eso nos va a separar del cuerpo. Pero la iglesia debe estar activa en fe para edificarnos unos a los otros, para estar unidos en el Espíritu y poder ser protegidos y crecer para poder tener un corazón unido con el cuerpo. Y Pablo está diciendo, la vida es peligrosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, este camino es peligroso y eso está pasando. Pero tenemos que orar, tenemos que estar observando por las cosas que van a venir. Y ahora aquí en el norte de Nevada, es muy sencillo. Ves las nubes, cómo se forman sobre las montañas. Estás viendo la tormenta. Y entonces cuando ves esa tormenta, sabes que vas a tener nieve o vas a tener lluvia. Y así es esto. Pero estás viendo en la oscuridad. Cuando estás orando, estás viendo por los lobos vestidos de oveja. Estás viendo entre las cosas que existen o no existen. Y tenemos una actividad activa en la cual nosotros debemos estar orando y entender cómo verlos, cómo aprender a usar los ojos espirituales para ver. Y en otras palabras, ¿qué es lo que ha llegado? Imagínate, recuerda el siervo de Eliseo, que segunda de Reyes 6, cuando el siervo del hombre de Dios se levantó la siguiente mañana, habían tropas, caballos. Oh Señor, ¿qué hacemos ahora? No tengas miedo, le dijo Eliseo, porque hay más en nuestro lado que en el suyo. Y Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos y déjale ver. Y el Señor abrió los ojos de aquel hombre joven y vio que estaba lleno el cielo con caballos y carros de fuego. Él no lo vio durante la noche, él no vio cuando la armadura vino, cuando el ejército vino, pero él lo vio hasta que el Espíritu Santo, hasta que Dios abrió los ojos del Espíritu para ver. Y ahora ve Eliseo, le dice, es como que no había tomado café en la mañana, ¿no? Y está diciendo, Eliseo, hay tropas ahí afuera. Y le dice, no te preocupes, porque tenemos carrozas de fuego aquí, toma café y vamos a levantarnos. No necesitamos estar viendo porque sabemos qué es lo que va a pasar y tenemos que crecer para que como Eliseo sabía que la tormenta venía, pero que el ejército de Dios está alrededor de nosotros para protegernos. Y le dice, Señor, ata todo lo que tengas atado y échalo fuera. Pero algo está pasando y nos está despertando. El Espíritu Santo está vivo y el Espíritu Santo te dice a través de Jesús, vamos, como su discípulo. Y no podemos vivir si no hay batallas espirituales. Y no podemos creer más a menos de que entendamos que hay una batalla espiritual y que somos su iglesia y que no podemos vivir una vida que no hay lobos y que no hay rocas y que no hay obstáculos. Tenemos que estar observando, tenemos que poner atención para que no entendamos, no permitamos que las aves carroñeras puedan llevarse la bendición. Y cuando Abraham tuvo que quitar las aves de rapiña y alejarlas de su sacrificio, ahora él tuvo que hacerlo para que esa adoración que él había presentado en sacrificio no fuera quitada. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Pero ¿cómo hacemos eso hoy? A través de gozo, esperanza. Y entonces es que yo no conozco a Jesús así. Bueno, entonces entra en tu palabra, ora y únete con personas que tienen la misma mente que tú. O estamos viviendo todavía en ese tiempo donde no tenemos gente que nos ayuda a estar acercándonos al Señor.
Y tenemos un enemigo, lobos, dice acá, que van a venir a tratar de destruir tu fe y tratar de alejarte de tu fe. Y los discípulos entonces son necesarios. La Biblia fue escrita y nos enseña que los discípulos están aquí no para vivir en el pasado, en la tradición, o eso es cómo hacemos las cosas y vivir en la tradición, sino ver al futuro de lo que Dios está haciendo, cuáles son las actividades, son las obras que el Señor nos está dando. Porque el mundo, la iglesia no va a ser removida si tiene su confianza en Dios y creemos en estas cosas. Y como discípulos tenemos que estar en esa torre para ver. Y son lugares de adoración y alabanza. Y nuestra casa debería ser una casa de oración. Y con eso tenemos que considerar que necesitamos proteger las cosas. Y te voy a dar un pensamiento esta mañana en el que los discípulos tienen que crecer. Porque así como el pastor está viendo siempre por por las ovejas, pero aún con eso, porque los nuevos creyentes necesitan estar protegidos por los creyentes que han sido ya maduros, porque las ovejas también protegen a otras ovejas bebés. Y tenemos que criarlos, tenemos que hacerlos crecer, ayudarles a madurar para que puedan sobrellevar las cosas. Y usted sabe que aquí en Nevada tenemos juegos, prostitución legales. Y hay mucha gente que cree que esto es normal, pero los creyentes maduros pueden enseñar a otros a tener discernimiento. Y tal vez algunas personas están acostumbrados solo a escuchar lo que se dice los domingos, pero ahora no pueden venir acá. Y ahora hay gente que antes decía, bueno, voy a la iglesia cuando puedo, y por eso es que no tienen una vida conforme a lo que el Señor nos llama a ser discípulos. Entonces, es aquí donde los discípulos que son maduros pueden ayudar a estas personas a enseñarles, para enseñarles que somos una familia de la iglesia y que somos una iglesia de la ciudad y que va a haber lobos, que va a haber engaños, que va a haber mentiras y que Dios quiere cambiar los corazones, pero que también el enemigo está tratando de engañar, pero que nuestras vidas tienen que cambiar. ¿Y qué personas van a estar hablando? Oh, pero hay gente que necesita el sano. Y el jueves Sean estaba enseñando en detalle lo que es sanidad. Y si puedes ir, vaya y vea el estudio de sanidad el jueves, le va a gustar. Pero ahora vamos a entrar en protección. ¿Y cuáles son los lugares de refugio donde podemos protegernos? El conocimiento para interceptar el enemigo, para poder reconocer los lugares donde podemos ser dañados. Y por eso tenemos que guiar a las personas, protegerlos. La carta de Efesios lo hace muy claro que nosotros podemos equipar a la gente de Dios cuando nosotros estamos criando a los corderitos. Y por eso debemos entender el completo y estándar amor de Jesús. Y tenemos que levantar al estándar de Cristo, a la estatura de Cristo. Y eso significa a un cristiano con el poder del Espíritu Santo, que puede ser parte de la barrera protectora de la iglesia. Y esto tiene que ver con una iglesia espiritual, que tengamos una iglesia saludable y una iglesia con vida saludable, activamente edificando las barreras para poder superar las fuerzas hostiles del enemigo. Por eso en Lucas 24:45 dice, Señor Jesús iba a abrir las mentes a la Escritura como una barrera a la protección cuando los lobos que habían de venir para destruir las enseñanzas de vida. Y él iba a enviar el poder, que significa protección, para poder protegerlos, aquellos que iban a tratar de alejarlos del Señor. Y por eso deberíamos estar enseñando casi igual Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y por qué no queremos alejarnos de una sola parte de esto? Porque el Padre está en el cielo. Nosotros sabemos la revelación de Jesús, donde Jesús dice, le voy a mandar a alguien que los va a proteger, los va a guiar y que le va a dar el poder para ir. Y Él envió el poder del cielo como un medio de protección, en otras palabras, discernimiento, para poder observar y saber lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos que poner atención a Él. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe.
y que el Espíritu Santo nos guíe para guiar a otros. Cómo ser como Jesús, cómo imitarlo, porque Jesús no empujó gente. Jesús nunca empujó a la gente hacia Él. ¿Y por qué teníamos que hacerlo nosotros? Sino Él atrajo a la gente a Él. Y ese mismo espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros, eso es lo que surge cuando nosotros le rendimos nuestra vida y podemos acercar a la gente a Jesús, atraer a la gente a Jesús a través de nosotros. Cuando ellos ven a Cristo en nosotros. Evangelismo, guiar a otros a Jesús, hacia su posición de estar listos para recibir a Jesús, guiar a otros al poder del Espíritu Santo, no empujándolos, sino atrayéndolos a Jesús, a su voz, para que puedan conocer su voz y que puedan entender y conocer su voz y que puedan estar todo el tiempo ahí para conocer su voz. Y yo escuché esto una vez y escuché su voz una vez y cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a ser cristiano y empecé a escuchar su voz otra vez. Y me pongo a poner a pensar, oh, no, ya no necesito escucharlo, yo lo una vez. Pero no, necesitamos aprender. Y vamos a poder tener la proclamación del Evangelio hacia otros. Y vamos a poder ayudarles a edificar sus vidas, sus dones, sus habilidades, así como el principio de toda la humanidad. Y si vemos, evangelismo es continuar el trabajo de Jesús. Continuamos lo que Él comenzó. Y si somos discípulos, estamos viviendo la redención de Jesús. Y la humanidad muchas veces regresa al punto inicial cuando fue destruida en la esencia de esa relación. Y Dios quiere restaurar eso. Y ahora vamos a entrar en un proceso de recuperación de esa relación, porque la redención significa esa recuperación. Y necesitamos ser salvos de esa atadura que nos ata de no estar cerca del Señor. Solo que discípulos cristianos se vuelven líderes para compartir la responsabilidad de guiar a otros y llevarlos a pastos verdes donde otros puedan crecer fuerte. Y los líderes tienen que ser fuertes para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para darnos ánimo. Y por eso venimos a predicar acá. No se pierdan los domingos en las mañanas en lugar de hacer esto y verlo en la tarde en video, porque hay algo importante cuando nos juntamos y podemos adorar al Señor juntos. Y no significa que está mal que tú vengas más tarde, sino es la unidad que tenemos al hacer esto juntos y somos como Cristo. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son una nación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, para proclamar la virtud de aquel que se llamó de su luz de las tinieblas a su luz admirable. Porque ahora ya no son solo gente, son la gente de Dios, sino que solo han obtenido la misericordia, sino que han obtenido la misericordia. Y vamos a imitar a Cristo en todo lo que hacemos. Porque Dios es el sanador. Jesús es el que hace la sanidad. El Espíritu Santo trabajando a través de ustedes. Y por eso es que vemos a la iglesia como una manada de ovejas. Y ellos se van a enfermar muchas veces dentro del rebaño. Van a perder el apetito, no van a querer comer, beber y no van a querer respirar. Pero la naturaleza de Jesús es sanar cualquier cosa que venga y que esté impidiendo tener una relación cercana con Jesús. Y el Señor va a sanar eso en lo cual tú quizás has caído, sino y no tomar la actitud en la cual muchas veces estamos pasando por algo que no es la de Jesús y sentimos lástima de nosotros mismos y no tenemos la fuerza para salir adelante. Pero Jesús quiere sanarte. Y tenemos que ser discípulos y crecer en esto. Y tenemos que pedirle al Señor, ¿qué es lo que hago? Y tener apetito por la palabra y por el Espíritu. Y con el agua de vida y con el aliento de vida, el Espíritu Santo viene y podemos orar. Y eso es lo que Jesús hizo. Les envió con poder y autoridad. Lucas 9. Y del 1 al 2 dice, cuando llamando a los 12, les dio el poder y autoridad
para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y entonces los envió a proclamar el reino de Dios para sanar a los enfermos. Los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Vayan y prediquen el evangelio, lo que Dios les ha dicho. Jesús, porque Jesús no, estos discípulos no memorizaron la Biblia, sino que fueron a decir lo que Dios había hecho. Y los discípulos hacen eso, proclamar. Y eso es lo que somos. Nosotros vamos y proclamemos. Dales la palabra, dales el pan. Y eso me va a llevar hay algo que quiero leerles. Un mensaje. Mateo 5. Quédense conmigo. Y quiero leerles esto. Dice la palabra que ustedes están bendecidos cuando están contentos con lo que tienen. Y este es el momento en que nos volvemos a ser portadores orgullosos de lo que Dios está haciendo. Y donde entiendes, dicen, no soy nada sin el Señor. Yo no soy más, sino... Y cuando tenemos ese apetito por Dios, no solo leímos esto, que está hablando que la gente pierde su apetito, somos bendecidos cuando trabajamos con ese y tenemos ese apetito por el Señor. Es increíble cuando podemos traducir esto. Y somos bendecidos cuando nos interesa cuando podemos tener ese interés y ese apetito por el entender de que estamos llenos de ese interés por otros y estamos siendo movidos a eso a través de Jesús. Y tu mente y tu corazón y todo lo que está en tu corazón es correcto, porque ahora podemos ver a Dios que está en ti en el mundo exterior, porque tú estás correctamente con Dios y ahora puedes enseñar a la gente cómo ayudar en lugar de competir o pelear. O sea que hay un llamado en la vida, iglesia, como enseñarles a todos a ayudar en lugar de pelear. Y eso es cuando descubrimos quiénes realmente somos y nuestro lugar en la familia de Dios. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Con eso ofrecemos un sacrificio espiritual. Predicamos lo que Dios ha hecho. Venimos a su luz y somos iluminados en quien Jesús es. Somos salvos, iluminados, y ahora sabemos quién es Jesús y la verdad. Y sabemos que hay algo más de lo que entendemos. Y hay siempre algo más. Tenemos un propósito continuo para entender y podemos a servir en nuestro corazón y a vivir un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza, de adoración, y le decir, Señor, aquí estoy, úsame, porque un día vas a servir a Dios en eternidad, en el templo, con el Señor Todopoderoso y el Cordero en su templo. Apocalipsis 5, 9 al 10. Y ellos cantaban una nueva canción. Eres digno de abrir el rollo y abrir los sellos, porque fuiste inmolado y por tu sangre, y compraste a la gente de Dios con tu sangre de toda tribu, lenguaje y toda nación. Y tú les hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y ellos reinarán en la tierra. Y eso es lo que la Biblia dice. Somos reyes y sacerdotes que vamos a guiar a una más profunda relación. Y porque guías a la gente a Cristo, a que crezcan, a que se vuelvan gente llena del Espíritu Santo, que adoran al Señor. Y no necesitamos un mediador, sino que vamos hasta Jesús en su presencia. Y ahora, eso es lo que decíamos el viernes. Usted entra, no necesitas palabras, no necesitas quizás las letras de las canciones, sino que necesitas entrar a su presencia. Está bien escuchar las letras, y eso nos ayuda, pero es más que importante entrar en la presencia del Señor. Y por eso dice, la gloria aquel que dio a su Hijo por nosotros, su misericordia y su bondad. Discípulos van en su nombre, en su autoridad, en su poder, continuando su misión en la tierra, sanando a aquellos que están caídos y que no pueden comer y beber, pero que se presenten delante del doctor Jesús.
Y si cuando tú estás tratando de descansonejar a la gente en tu propio pensamiento, no puedes hacer nada. Si no tienes que preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo los aconsejo? ¿Cómo los llevo? Y a veces lo que nos volvemos es un terapista físico, pero lo que ellos necesitan, y tal vez necesitan algo de eso, pero necesitamos llevarlos en la dirección para que lleguen al más grande de los médicos, al médico de médicos. Y eso es una batalla constante, porque el enemigo va a tratar de que no crezca su sanidad. Y ahora, Mateo y todas estas cosas que estamos leyendo, y ahora hay gente que necesita que Jesús venga y los sane y que los lleve al Padre. Y eso es lo que a veces no entiendo. Aún mismo hay algunos que no creen que el Espíritu Santo se mueve, no creen que la gente es sana o que es cambiada. Pero voy a leerte un testimonio. Vamos a leerlo. Quédese conmigo. Y es difícil muchas veces no tener no tener a gente para predicar. Se les voy a leer esto, solo son 30 páginas, pero bueno, el testimonio es bueno. Y me gusta de alguna manera, ha cambiado mi vida, porque muchas veces damos la alabanza a aquellos, elogiamos a aquellos que y aquellos que muchas veces no tienen ese testimonio. Pero Isaías, esto es lo que tú me compartiste, es que estás en Bishop, ojalá puedas leer esto, pero esto es una forma breve en lo que Dios ha permitido que compartas con nosotros. Dice, yo fui salvado cuando tenía 12 años y fui a la iglesia con mi abuela y tenía muchas preguntas. Y me dijo mi abuela, ve a la escritura y ahí vas a encontrar las respuestas. Y cuando tenía 18, creí que iba a ser increíble. De una manera pude entender que Dios era más grande de lo que había sido enseñado. Y algo empezó a encenderse en mi corazón. Ahora, me gustaría decirte, cuánta gente ha venido a decir, yo creo que algo más. Estudiamos, nos volvemos intelectuamos, y conozco el hebreo, el griego, pero hay algo más. Tenía mucho conocimiento, pero sabía que había algo más. En el 2016-17 no estaba en el mejor lugar con Dios y definitivamente no en el mejor lugar en la relación con mi esposa. Estaba amargado, enojado, estaba en un lugar mal espiritualmente. Y de repente tuve un pensamiento de ir a tomarme un café en una compañía aquí local. Y estaba temprano en la mañana a agarrar mi café. Y ese es el día que Dios empezó y conocí a un hombre que se llama Nathan. Y Nathan, y si tú conoces a Nathan, sabes de quién estaba. Y de repente Nathan empezó a decirme cosas espirituales. Y empecé a decirle lo que yo creía y la relación que tenía. Y que mi relación no estaba donde yo creía que debería estar. Y que no estaba donde yo debería estar. Pero que Dios me encontró donde yo estaba. Y entonces Nathan y yo nos reunimos aquí en el carro de la comida y empezamos a trabajar. Y empecé a ir a la alabanza, a la adoración, a las reuniones. Y de repente se volvió a hacer esto regular con mi esposa. Y de repente empecé a ver que había mucho de lo que hablaban del Espíritu Santo. Y empecé a pensar muchas cosas. ¿Cómo voy a acercarme al Señor cuando todo esto es espiritual? Y mi esposa y yo empezamos a ir a los estudios bíblicos. Y estaba un poco temeroso de esto porque no quería que mi iglesia fuera esta iglesia, pero mi esposa no quería venir y yo empecé a orar por ella. Y empezamos a venir los lunes y los jueves y empecé a subir mi guardia, pero algunas cosas que enseñaban siempre tenían que ver con el Espíritu Santo. Y empecé a creer, tal vez hay algo real en esto. Y empecé a probar lo que Tyson y Randy estaban diciendo, leyendo los versos que estaban diciendo, y empecé a ver algo diferente en mi vida, algo más de lo que había experimentado. Y mi vida empezó a tener orden, pero empezamos a ir a los estudios bíblicos de los hombres.
Y entonces empecé a entender cómo tratar a mi esposa y a mis hijos porque el tema era limpiar la casa. Y empezamos a estudiar cosas. Y ahora empecé a poner en práctica. Y empecé a quitar cosas en la casa que nos distraían. Y después de probar las enseñanzas, mi corazón estaba en un lugar donde podíamos estar en acuerdo. Y una cosa empecé a entender es que podía probar las cosas que estaban conforme a la palabra. Y yo toda mi vida no había probado las cosas que había sido enseñado. Y ahora mi estigma del Espíritu Santo estaba guiándome, pero ahora empecé a rendir esto al Espíritu Santo. Y yo recuerdo un día que estábamos en el estudio bíblico y, y en este momento entendí que estaba haciendo el Espíritu Santo algo conmigo y que Dios me ha llevado a temas en los cuales podía ser compartidos en el estudio de hombres. Y de repente empezó a obrar en mi vida. ¿Están entendiendo? Este hombre empezó a rendirse, es decir, a darle al Señor todas sus defensas, toda su vida, todas las cosas a las que él se había aferrado no eran más importantes, que las habían distraído, que habían quitado su enfoque de Dios, alejado. Y ahora la gente de Dios, que eran profundos en la palabra, empezaron a influenciar su vida. Y ahora era el ejemplo de lo que tenía que haber sido, del cambio de una vida, cuando la distracción ya no es bienvenida en nuestras casas y que ahora ya no nos preocupamos por eso. Y ahora empecé a orar sin cesar y poner mi descanso en Él y empezar a ver las cosas como Él quiere que las vean. La multiplicación y todas las cosas empezaron. Y mi esposa me estaba recordando que teníamos problemas, pero yo le decía, Dios nos va a enseñar y Dios nos ayudó muchas veces. Las cosas empezaron a ver más grandes cuando empezamos a servir en el ministerio, no solamente porque podíamos servir a Dios en el ministerio, sino porque podíamos ayudar a otras personas y orar por la oportunidad de compartir con otros. Y algo que no tenía nada de egoísmo en mi vida. Y un día, después de servir en la comida, Tyson estaba enseñando y él habló diciendo, porque Tyson estaba orando para que oráramos por nuestras propias vidas. Y encontré difícil orar por mí cuando había solamente orado por otros. Y en otros tiempos empecé a rendirme a mí mismo porque no había podido entender que tenía que entender que mis defensas deberían ser bajadas. Y ahora poder entender que, que podía rendirme a sus pies en el gozo de su presencia. Y ahora creía, yo estaba como en un capullo de comunidad, pero ahora ya no debía preocuparme, porque ahora, cuando el Señor me dijo, tú eres ungido, y cuando yo de repente caí, y el Espíritu Santo me dijo, y cuando ellos me preguntaron cómo estaba, yo les dije, estoy bien. Y empecé a ver cómo la iglesia empezó a tomar el modelo de la iglesia de los hechos para guiar a esos hombres. Porque la iglesia no debería ser una iglesia a la que deberíamos ver, sino que todos deberíamos tener el mismo corazón por el llamado, porque cuando Dios se quiere mover, se mueve. Amén. Y si estás escuchando lo que este hombre dice, Isaías era un hombre que estaba aquí en la iglesia, cuando él está hablando de que las ovejas son los que hacen. No solo van al pastor y digan, oh pastor, usted hace esto, sino digan, discípulos, hagan más discípulos a la nación de la tierra para obedecer todos los mandamientos y voy a estar siempre contigo. Y cuando un hombre como este viene y cambia su vida, porque él tomó a Jesús seriamente, como él tomó al Espíritu seriamente, y él no solo vino el domingo a escuchar, porque él ha sido educado en la Biblia. ¿Y qué es lo que él dice? Pruébalo. Y si lo que yo estoy diciendo es verdad, pruébalo. Porque somos llamados a ser discípulos para poder entender la voluntad de Dios. Y esas son las palabras de Jesús a tu discípulo. El discípulo le alaba, se goza, no en una forma emocional para entretenimiento, sino estamos entendiendo esos testimonios. Este hombre es uno de muchos. Y esos son los testimonios que me gustan cuando la gente ha cambiado. Y me gusta cuando la gente es liberada de las adicciones. Pero este hombre fue criado en la iglesia. Y recibió la respuesta. Pero ¿qué es el Espíritu Santo dando a ti? ¿Y qué tal si el Espíritu Santo te está dando a ti la revelación para salvar a otro, para guiar a otros, para guiarlo a la verdad?
espíritu y en verdad, ese balance de espíritu y en verdad. Y eso es lo que tiene que pasar. Y él regresó a Bishop, su vida no se destruyó, él se mantuvo enfocado, criando a su familia en la forma en la que la familia debe ser, no emocionalmente, el Espíritu Santo trabajando a través de él. Y le habían dicho, esto es emocional, pero no es cierto, tal vez tienes que checarlo. Tal vez quieres ver la alabanza y la oración, no solo nosotros, sino alrededor del mundo. Y te estoy diciendo, esa canción de Jeremy Riddle, Aquí estás en Brasil, puede darte una idea de lo que está pasando en el mundo y que dejemos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver y que podamos ver lo que la presencia de Dios está haciendo y podamos reconocer. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Para que podamos reconocer al Espíritu Santo, que Él es poderoso, que Él es el Dios poderoso y que nos pueda guiar para ser activos en el cuerpo de Cristo, para ser discípulos y tener comunidad con los seguidores de Jesús. Y entonces que podamos seguir a otros, porque para poder ser líderes tenemos que aprender a seguir. Y hay muchos libros acerca del liderazgo, hablando del liderazgo espiritual. Y uno de los seminaristas escribió un artículo que es lo que la iglesia necesitan ahorita. No necesitan doctores y maestros, necesitan gente que puedan enseñar a liderar y guiarlos a Jesús. Y cómo el Espíritu Santo está guiándote y trabajando en tu vida, no por lo que tú eres, sino dónde está la humildad para poder ser guiado y decir, y que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para decir, porque Dios nos ha dado dones. Ahora dejemos que el Espíritu Santo edifique el cuerpo a través de nosotros para poder enviarlos y hacer discípulos a todas las naciones, lenguajes, y eso es lo que somos. Efesios 3, del 7 al 12, por la gracia de Dios he tenido el privilegio de servirle. Mira la humildad de Pablo, este hombre que fue hecho ciego y que tenía escamas en sus ojos, y le dice, ve a ver a Ananías y vas a ser sano. Y fue lleno por el Espíritu Santo ahí mismo. Y ahora está diciendo, con humildad, tiene el privilegio de servir, expandiendo las buenas noticias. Y ahora soy el menos digno de toda la gente de Dios. Y que Él, de manera misericordiosa, me dio el privilegio para decir a los gentiles las riquezas interminables disponibles en Cristo. Y para explicar a cada uno el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. El plan de Dios en todo esto era usar la iglesia para desplegar su sabiduría. Y algunas traducciones va a decir ilimitado, muchas cosas, mucha sabiduría, que no solamente es una cosa. Oh, yo fui salvo. En su sabiduría hay algo que nosotros debemos desplegar, mostrar a través de la autoridad en los lugares celestiales, pero que Él los mantuvo a través de Cristo Jesús, y a través de Cristo y su fe en Él, ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, en su presencia, para desplegar al mundo invisible. Esto es quien Dios es. Y por eso hemos sido llamados a la imagen de Dios, para pelear de lado con lado, no en nuestras fuerzas, sino caminando juntos en una comunidad de creyentes, dándonos ánimo los unos a los otros en nuestros dones y crecer, porque este es el cuerpo. Todos los dones se juntan y nosotros agarramos nuestro llamado para el ministerio de la reconciliación, porque tenemos que llevar a la humanidad a reconciliarse con Dios. Y hay una batalla por su reconciliación. Por eso Jesús nos da el equipo y las herramientas para hacer eso. ¿Y qué es lo que quiere sus discípulos hagan? Que lo guían. Y esa es nuestra identidad, nuestra función como una iglesia en el Nuevo Testamento. Y esto conduce a la iglesia. Eso conduce a la iglesia, porque nuestra lucha no está con la sangre ni carne, sino contra huestes y gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Y es ahí donde Dios va a mostrar su
sabiduría al mundo, porque estamos peleando esta batalla, estamos peleando el mundo invisible y necesitamos la sabiduría de Dios, su poder, su autoridad para poder vencer esta batalla espiritual. Y tal vez, no sé, quizás estoy muy rápido para la traducción, pero la batalla espiritual es tener la sabiduría de Dios. Y la iglesia no está desconectada de su realidad y su llamado. La iglesia debe entender dónde está la amenaza del reino, dónde está nuestra amenaza, dónde está el despliegue de la sabiduría de Dios. O tal vez su, su sabiduría que se ha ido. Y porque habiéndonos alejado quizás de la enseñanza apostólica, lo que sucede es que el enemigo va a empezar a alejarnos, pero tenemos que acercarnos al Señor. Y queremos ser solamente amigables. Pero eso no va a ayudar a la gente a ser salvo. Y mi cerebro piensa en esto y se frustra. Es posible que el enemigo no nos da ningún pensamiento para una iglesia humana, porque no estamos viviendo y desplegando lo que Dios nos ha dado en su propósito. Porque cuando leo la Biblia, entiendo que fuimos hechos para un tiempo como este. Porque nuestra vida de oración debería ser muy arriba del nivel. Y ahora debemos hacer. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando salgamos de esto? Y tenemos que empezar a ver la visión de lo que va a suceder cuando todo esto pase. Y sí pasa. Pero la iglesia va a ser cambiada por siempre. Y como iglesia debemos entender nuestro propósito, nuestra autoridad, que fue enseñada por los apóstoles y dada a las generaciones por las generaciones. Una iglesia conducida por apóstoles llenos del Espíritu Santo para enseñarte quién debe ser para que podamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y yo no voy a llamar al equipo de alabanza esta mañana, solo voy a llamar al grupo de alabanza, voy a llamarles a todos a que puedan tomar comunión y que Jesús hizo un camino, una forma para llegar a Él. Y que podamos tomar el pan y estar juntos. Y por eso necesitamos detenernos y orar. Soy realmente un discípulo y estoy realmente entrando en ti. Soy salvo. Y si soy salvo, ¿a quién debería estar guiando? ¿A quién debería estar discipulando? Que podamos crecer en este cuerpo que está en fuego. Que nos lleve a a través de un mundo tenebroso. No solamente el virus, sino antes de esto ya había temor. Que no pueden creer y no quieren creer en Dios, que Dios es real. No todos van a creer, pero tenemos que estar preparados para compartir la proclamación del Evangelio. Así que tomen sus cosas para tener la comunión y tenemos gran comunión. Ahora que no tenemos, quizá tenemos cualquier jugo que puedas tener, recuerda. Y en este tiempo tienes que recordar que necesitamos recordar que Jesús hizo un camino, una senda, para recordar que todo esto tiene que ver con que Él dio su cuerpo por nosotros y que derramó su sangre. Y cada vez que tomo el pan, Jesús dio su cuerpo para que pudiéramos vivir. Así que entrando en el sermón de hoy, cuando volvemos discípulos del Señor, necesito leer todas estas cosas, cómo vivir, porque tengo que vivir teniendo la mente de Cristo para saber cómo vivir cada situación. Necesito ver lo que el Padre está haciendo y proteger el resto del cuerpo, porque este es mi Jesús, lo que Dios. Así que cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y le dijo a los dos discípulos y les dijo, coman, tomad y comed, que este es mi cuerpo. Y después toma el jugo, el vino, lo que tenga. Y entonces después Jesús fue a la cruz y derramó su sangre.
para nosotros. Y Él hizo todo esto por nosotros. Que podamos tener un camino al Padre, una senda a recordar. Y después decir, voy a mandar la promesa del Espíritu Santo para que pueda habitar en ustedes. Dios habitando en nosotros. Y Él tomó la copa y dio gracias. Y le dijo, bebed de esta copa, que es mi sangre, que ha sido derramada por muchos para perdón de pecados. Padre, yo te doy gracias por tu mensaje. Y oro para que los corazones estén cambiados y que podamos acercarnos a ti y que podamos ver a través del testimonio de Isaías que tenemos cosas que vencer, que no somos perfectos, que queramos ser como tú y que podamos ser discípulos en espíritu y en verdad para crecer y ser una iglesia madura, no, no ser enseñados con doctrinas falsas, sino creer como adultos cristianos maduros y tener discernimiento y saber que estamos peleando cosas invisibles, que podemos estar orando por esta cosa y atándonos en el nombre de Jesús en nuestra ciudad, sabiendo que tú estás derramando y que hay un fuego en esta ciudad y te damos gracias por esto. Y yo oro para que envíes más, para que esa porción sea más grande y que muchos vengan a conocerte a ti y crecer en ti y hacer lo que tú les mandas y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra para que te puedan obedecer y amarte. Gracias por tu gente, por la bendición de esta iglesia, que pueda traer gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan un buen día.